Muy buenas, ¿qué tal? Estos días hemos tenido el Criterium de Saitama y además de la propia carrera en sí y de otros actos que se han generado a su alrededor con la comparecencia de tantas estrellas del pelotón, de leyendas del deporte, Chris Froome ha vuelto a estar presente un año más en esta carrera organizada por el Tour de Francia y el diario Marca ha tenido acceso a una entrevista con él, ha dejado varias declaraciones muy interesantes que vamos a comentar. Nos vamos a centrar en un punto en concreto y el que quiera ver evidentemente la entrevista al completo, que es muy interesante, la tiene en su web, así que podéis verla por ahí, entrevista hecha por Nacho Lavarga y un Chris Froome que ha sido muy claro, ¿no? Ha hablado un poco en la entrevista de lo que ha sido su rendimiento, de lo que espera de cara a futuro, también de su pasado, de cómo ha ido cambiando también el ciclismo estos años, cómo ha evolucionado. Pero es que, sobre todo, Chris Froome ha lamentado la caída que tuvo en aquel 2019 porque dice que nunca antes se había encontrado tan fuerte. Una pena, evidentemente, para un corredor como él, que estaba marcando una época, que era el gran dominador de las grandes vueltas, que buscaba conseguir su quinto Tour de Francia y que finalmente pues, se tuvo que quedar a las puertas y no llegar a hacer historia. Pero bueno, aquí veis la entrevista en concreto, estas declaraciones, este último apartado donde le preguntan sobre las caídas, que cada vez hay más accidentes, ¿no? Entre los propios ciclistas del pelotón, porque cada vez se va más rápido y es algo que yo creo que todos hemos notado. Y señala lo siguiente, en el caso de mi caída, nunca había estado tan fuerte en los entrenamientos como antes de mi caída en ese Dauphiné. Así es la vida, al final del día pensé que el Tour de 2019 era el que realmente se me escapaba. Un Chris Froome que evidentemente lamenta esa situación porque se estaba preparando a conciencia para afrontar el Tour de Francia con la esperanza de liderar una vez más a Lineos y de conseguir un nuevo triunfo en la Ronda Gala que se le había resistido en 2018 intentando el doblete con el Giro y que desde 2017 no preparaba en concreto el Tour de Francia porque el año anterior había pasado por la ronda italiana y evidentemente la preparación no había sido óptima y perfecta centrada en el Tour de Francia. Un Froome que, como veis, pues también, y también lo comentamos el otro día, ha resaltado que un poco su rol a día de hoy también es tratar de trasladar su experiencia a los jóvenes en el equipo, tratar de apoyarles, que vayan ganando madurez también en carrera y que acerca de posibles victorias de etapa en un futuro sigue soñando y aunque no sabe cuál será su calendario para la próxima temporada, que lo valorarán en el próximo Training Camp 2025, no sabe cuáles van a ser sus planes, pero que su reto es volver a intentar correr en una grande y que no ve tan locura que la próxima temporada pueda llegar a competir en una gran vuelta. Evidentemente, no va a ser fácil, la situación de Chris Froome evidentemente a día de hoy es muy compleja, el rendimiento y él mismo ya lo ha reconocido, que se ha olvidado ya de ganar, de soñar con grandes victorias, que sabe que eso va a ser imposible ya con su situación actual, pero que todavía sueña con volver a competir en una gran vuelta y, ¿por qué no?, volver a levantar los brazos en línea de meta, que tampoco sería tan locura, no sería tan descabellado, dentro de que yo creo que todos estamos de acuerdo con que va a ser prácticamente imposible, ¿no? Viendo el rendimiento que está mostrando hoy en día Chris Froome. Sea como sea, si repasamos esa temporada 2019, y es lo importante de estas declaraciones también, ¿no? Que Froome haya lamentado tanto y haya reconocido que nunca antes se había encontrado tan bien antes del Criterium del Dauphiné. Repasando esa temporada 2019, resulta raro pensar que esto pueda ser cierto, entre comillas, porque empezó, por ejemplo, la temporada corriendo en Colombia, puesto 91, estuvo, bueno, totalmente desaparecido, una carrera un poco, pues, por ir a Colombia, probar allí a competir, con el apoyo de la gente, más a modo de exhibición casi Froome que otra cosa, ¿no? Que ir a competir realmente a por un triunfo, pero igualmente estuvo lejísimos, en la Vuelta a Cataluña ya empezando a competir en marzo en Europa, puesto 94, fue un desastre la Vuelta a Cataluña de Chris Froome, pero a partir del mes de abril, un mes después de aquella Vuelta a Cataluña, en ese Tour de los Alpes empezó a recuperar las sensaciones, como veis los resultados son muchísimo mejores, 11º puesto en la clasificación general, que de hecho si repasamos esta general que la ganó Sivakov con Georg Egenhardt y Nibali siguiéndole en el podio, doblete de Sky en las dos primeras posiciones, Froome terminó 11º a 4.57 del ganador, de su compañero de equipo, evidentemente
a años luz. El resultado como tal no es malo, teniendo en cuenta que además Chris Froome también en ocasiones era de estos corredores que la temporada en sí muchas veces no le salía tan perfecta, que podía ser más irregular, pero que cuando llegaba el Dauphiné y sobre todo el Tour de Francia era el primero que todos sabíamos que iba a estar en plena forma y que no iba a fallar, ¿no? Independientemente de que el resto del año hubiese tenido algún destello, pero que podría haber sido también un poquito más irregular. Y este era un poco el caso, ¿no? A ver cómo se va acercando cada vez más ese Dauphiné, ese Tour de Francia, ese mes de julio, y que las sensaciones van mejorando y va subiendo su estado de forma, pero aún así un resultado bastante discreto, ¿no? El Tour de Yorkshire, 13º puesto en la general, y luego ese Dauphiné que, bueno, abandonó antes de esa contrarreloj, como todos ya sabemos, pero que hasta ese momento Chris Froome no estaba yendo nada mal, y de hecho las sensaciones que tuvo en esta segunda etapa, que como veis el perfil era así medianamente exigente, hubo algunos movimientos, victoria de Dylan Teuns en aquella jornada, pero llegó un grupo de favoritos reducido con Fuglsang, Pinot, Butch, Lutsenko, Bakov, Nairo Quintana, Puls, Adam Yates y Chris Froome son los que entraron ahí. Un grupo, como digo, que en el que hubo ataques, que Froome se le veía salir a esos movimientos, que se le veía con muy buen golpe de pedal, como no se le había visto a lo largo del resto de la temporada. Entonces ya podíamos despejar un poco esas dudas que habíamos ido teniendo a lo largo de ese inicio de 2019 sobre su rendimiento. Y que por detrás, 30 segundos por detrás, entró un grupo con Dan Martin, con Steven Kruijswijk, que hizo podio luego en aquel Tour de Francia, con Emmanuel Buchmann, que luego fue cuarto a posteriori también, TJ Van Garderen, Richie Porte, Romain Bardet, que son nombres top que aspiraban evidentemente al top 10 de la clasificación general, a estar con los más fuertes y que se quedaron cortados, y en cambio Froome estaba ahí, ¿no? Por lo que podemos descartar en parte un declive. No vamos a poder comprobar, evidentemente, en ningún momento si hubiese sido capaz de ganar un quinto Tour de Francia, o un sexto, un séptimo, o lo que hubiese hecho en ese final de carrera en condiciones normales, es lógico. Y esto, al fin y al cabo, solo nos permite lucubrar, ¿no? y lanzar hipótesis sobre lo que podría haber hecho el británico. Pero bueno, son las declaraciones que ha lanzado, por tanto, es también lo que hay que comentar. Y claro, viendo este equipo de Lineos en 2019 para el Tour de Francia, con Geraint Thomas, Bernal, Castroviejo, Quiato, Moscon, Puls, Luke Rowe, Van Barle, y con la ausencia de un Chris Froome que habría estado en este 8, seguramente quizá Gianni Moscon hubiese sido la baja en aquel Ineos en lugar de Chris Froome, habría que haber visto igualmente, pero si nos ponemos a pensar, el equipazo que ya llevaba de por sí Ineos es impresionante, y con la presencia de Froome lo hubiese sido aún más, ¿no? Y viendo un poco esta situación, evidentemente, ya que estamos teorizando un poco de lo que hubiese sido a raíz de estas declaraciones de Froome, el equipo Ineos, creo que aquel 2019, creo que en aquel Tour de Francia 2019, Ineos podría haber hecho lo que hizo Visma el año pasado en la Vuelta a España y meter a 3 corredores en el podio, con Egan Bernal y Geraint Thomas, que les hicieron el doblete, primero y segundo en aquel Tour. Y de haber estado Chris Froome, creo que no hubiese sido nada descabellado que los 3 hubiesen completado un podio histórico en la ronda gala. Sea como sea, no podremos comprobarlo nunca, son simplemente unas declaraciones del lamento de Chris Froome, ¿no? De saber lo que se le ha escapado a raíz de esa caída, una pena, pero bueno, él mismo lo dice, así es la vida, sigue compitiendo porque le gusta, mientras tenga contrato lo va a hacer, porque le gusta llevar esa vida también de tener que prepararte, de intentar sacar tu 100%, así que bueno, es lo que hay. Es lo que ha comentado Chris Froome. Hemos hecho un poco también este análisis de cómo había sido su temporada hasta ese momento para ver si realmente es cierto que estaba en el mejor momento de su vida. Faltó por ver lo que hubiese hecho en la crono y en las etapas de montaña duras realmente de ese Dauphiné para sacar más conclusiones. No llegamos a verlo, y por lo que había hecho el resto de la temporada no da esa impresión, ¿no? Pero evidentemente tampoco llegamos a comprobarlo en el Dauphiné. Es lo que hay. Pero bueno, sea como sea, una pena lo que le ocurrió a una leyenda del deporte, en este caso a Chris Froome, no poder disfrutar de sus últimos años en plenitud. Pero bueno, un ejemplo de superación, desde luego, de seguir luchando, no rendirse y seguir corriendo porque es lo que le gusta. Así que nada, dejadme vuestra opinión sobre estas declaraciones de Chris Froome en los comentarios. Si creéis que realmente hubiese conseguido ganar un Tour de Francia más de no haber sido por aquella caída. Y nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!